allá en casita, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2. Un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Cecilia Vargas. Maestra, bienvenida. Gracias, Juan Carlos. Hola, Ton. Hola, maestra. Hola, Juan Carlos. Hola, Ton. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de historia de quinto grado. ¿Están listos? Antes, vamos con Ajo Listo para que nos dé un consejo. Comenzamos. Me da mucho gusto saludarlos. Espero que estén muy bien. Qué bueno que vemos la escuela en la tele y seguir aprendiendo a la distancia. Y al mismo tiempo, estar con la familia. Me gusta la escuela y mi familia. Aprendo mucho. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Hola, me da mucho gusto verles de nuevo. ¿Qué creen? Estamos por terminar de revisar uno de los periodos más importantes para el país. Recuerden que México había declarado su independencia hacía apenas unos años y aún faltaba mucho para que los mexicanos tuviéramos nuestra propia identidad. A todos los alumnos y las alumnas que nos ven desde casa, les invitamos a consultar su libro de texto de historia de las páginas 62 a las 65. Muy bien. Ay, a ver, maestra, ¿cómo que una identidad? Así como los superhéroes con sus identidades secretas. ¿Qué? No, Ton, no me refiero a esa identidad, sino a una identidad como país, una identidad nacional, en la que se buscaba que existiera un sentimiento de lo que significa ser mexicano. Ah, pues significa que nos gustan los tacos, ¿no? No, Tom, creo que no va por ahí el asunto. Es más bien como un estereotipo, ¿cierto? ¿Un estéreo qué? Bueno, un estereotipo es una imagen o una idea que se tiene sobre cierto grupo social y que se piensa que todos los que pertenecen a ese grupo social son exactamente así. Pero eso no es a lo que nos referíamos. Más bien, a lo que nos referimos es que en esa época se buscaba que las personas tuvieran un sentido de pertenencia al país en el que vivían y con ello que ayudaran tanto al progreso del país como a la defensa de un ataque exterior. Creo que ya a mí ya me está quedando un poquito más claro. Y seguramente este sentimiento incrementó después de tanta guerra e intervenciones de otros países. Exactamente. El constante acecho de las potencias económicas y la necesidad de llevar el progreso económico al país se mezclaron e hicieron que un grupo de personas, sobre todo las más liberales, empezaran a promover un sentimiento nacionalista, no solo a través de las leyes que se aprobaban, sino por medio de la cultura, de la educación y del arte. Con ello, lo que se buscaba era difundir este sentimiento nacionalista en toda la población. Ah, creo que ya estoy entendiendo un poco más, pero aún me quedan un poco de dudas. Entonces, ¿qué buscaba resaltar en el nacionalismo? Pues, como dijimos antes, lo que se buscaba era crear y resaltar el sentido de pertenencia al país, rescatando la historia, las tradiciones, la naturaleza y las costumbres. Y es que los mexicanos se identificaran con esto. Y de alguna manera, a través de esto, refleja lo que era el país, ¿no? Claro, pero ¿qué les parece si vemos un video para conocer más sobre este tema? Y ustedes en casa, no olviden tomar notas con la información más importante que vean. La cultura en México en el siglo XIX. Para la segunda mitad del siglo XIX, la cultura mexicana había quedado marcada por las décadas de guerras civiles e intervenciones extranjeras.
La defensa de la libertad y la soberanía despertaron el sentimiento nacionalista de la población, el cual se manifestó en diferentes disciplinas artísticas, ya fuera literatura, pintura, música y otras más. Con la restauración de la República, el gobierno trató de integrar, por medio de la cultura y la educación, a la población mexicana, que se había dividido por las guerras. De esta forma, se fundaron instituciones como la Escuela Nacional Preparatoria, fundada por Gavino Barreda, encargado de poner en marcha el sistema educativo mexicano. En la preparatoria se empezó a ofrecer una educación distinta de la tradicional, es decir, se sustituyeron las explicaciones religiosas por las científicas. Así, en estos años, la cultura buscó resaltar la historia, las tradiciones, los paisajes y las costumbres que mostraran lo mexicano. Los temas religiosos, dominantes en el periodo virreinal, se empezaron a usar menos y se recurrió más a temas históricos y paisajes. En esta época surgieron los primeros libros escolares de historia nacional. También se editaron publicaciones como la revista Renacimiento, fundada por Ignacio Manuel Altamirano, que entre sus escritores tuvo por igual a conservadores y liberales, como Guillermo Prieto, Manuel Paino, Vicente Rivapalacio, José María Roa Bárcena y José Tomás de Cuéllar. Varios intelectuales se ocuparon de estudiar la historia y geografía de México, entre ellos Manuel Orozco Iberra, Guillermo Prieto, Vicente Rivapalacio, Justo Sierra, Luis González Obregón, Joaquín García y Casbalceta y José María Iglesias, y otros más. En las letras, el nacionalismo originó la aparición de novelas históricas y costumbristas, llamadas así porque describían las costumbres, particularidades y formas de vida del país. Sin menospreciar otras culturas, resaltaban los usos y las costumbres populares que eran vistos como esencia de lo auténticamente mexicano. El costumbrismo se manifestó también en la pintura. Algunos de sus representantes más destacados fueron Hermenegildo Bustos y José María Estrada. En el estilo paisajista sobresalió el pintor José María Velasco. En 1854 se compuso el himno nacional mexicano por Francisco González Bocanegra, con música de Jaime Nuno. Esta obra es quizá la muestra más representativa del nacionalismo de la época. También se fundó la Sociedad Filarmónica en 1866. En esta época, también se impulsó la investigación científica en disciplinas como biología, geología y medicina. Tras los años de guerra, también se buscó recuperar los espacios de diversión y esparcimiento para la población. Durante el siglo XIX, en distintos lugares del país, se construyeron teatros y espacios para espectáculos públicos. En la Ciudad de México destacaron los teatros Principal, Nacional e Iturbide. También se hicieron palenques para peleas de gallos y plazas para corridas de toros. La infancia en el siglo XIX. En esta época, los niños de clases altas vestían de forma similar a los adultos. Usaban joyas, flores, sombreros y plumas en el cabello. Sin embargo, en algunas escuelas, a las niñas se les autorizó usar un pantaloncillo con el que podían jugar y saltar. Los niños más pequeños usaban un trajecito holgado, compuesto por pantalón ancho y chaquetín, al que se le conoció como mameluco. Un dato interesante. En el año 1849, la Academia de Letrán organizó un concurso para buscar una letra que, junto a la música del pianista austriaco Heinrich Hertz, pudiera formar un himno nacional. El concurso fue ganado por el estadounidense Andrés David Bradburn. Este himno fue olvidado pronto, pero fue el primero que tuvo nuestro país. El actual himno nacional que conocemos los mexicanos fue escrito en 1854. Han pasado muchas décadas desde entonces, por eso algunas palabras te parecerán extrañas. Por ejemplo, bridón se le nombra al caballo. Osare proviene de la palabra osar,
que significa atreverse. Blasones deriva de la palabra blasón, que hace referencia a los escudos de armas de una familia o ciudad. Ahora ya sabes cómo se expresaban los compositores del siglo XIX. Muy bien. Pues, ¿qué les parece si me dicen cuáles fueron los logros más importantes de la época, con base en lo que vimos en el video? Uy, sí, maestra, para que nos quede a todos mucho más claro. Muy bien. Utilicemos esta tabla que dice cambios durante el siglo XIX. Está dividida en cultura y educación. A ver, ¿quién me dice algo relevante sobre la cultura? Yo. Bueno, el video decía que en la época se buscó en varias disciplinas artísticas como la literatura, la música y la pintura, resaltar historia, tradiciones, paisajes y costumbres que mostraban lo mexicano. Muy bien, Juan Carlos. Vamos a colocar eso en la columna de cultura en nuestra tabla. Claro que sí, maestra. Y listo. Genial. Ahora, ¿quién me dice algo sobre la educación? Uy, yo, maestra, yo. Me acuerdo que se creó la Escuela Nacional Preparatoria. Se sustituyeron las explicaciones religiosas por las científicas. Muy bien, Ton, y eso es muy importante. Vamos a pegarlo en la columna de educación. Yo te ayudo. Gracias, maestra. Perfecto. ¿Qué más? Maestra, en cultura también se fomenta el estudio de la historia y geografía de México y se escriben novelas históricas y costumbristas. Muy bien. Vamos a pegar esas dos en la columna de cultura. Claro que sí, maestra. Y listo. Perfecto. Genial. Ah, yo también quiero decir dos. En educación surgen los primeros libros escolares de historia nacional. Y la otra, se impulsó la investigación científica. Muy bien. A ver, espérenme. Déjenme pegar estas dos en educación. Súper. Listo. Maestra, también en cultura, algo importante es que se compuso el himno nacional. Muy bien, Juan Carlos. Estuviste muy atento, ¿eh? Poquito. Yo también, maestra. Por eso le voy a decir una más de cultura. A ver. Pues se recuperaron lugares de diversión y esparcimiento como los teatros, los palenques y las plazas. Muy bien. Son excelentes alumnos ambos, como todos los que nos ven allá en casa. Voy a pegar esta. Muy bien. Listo. Hemos terminado con nuestro cuadro de información. Ahora continuemos. Ay, maestra, ahora ya entiendo muchísimo más y supongo que con tanta guerra e intervención no fue difícil lograr inspirar este sentimiento nacionalista entre toda la población, ¿verdad? Pues no, Ton. Al contrario. El camino para lograrlo era muy difícil. Recuerda que no solamente el país había pasado por bastantes conflictos internos en los que se enfrentaban personas de la clase política, los principales del país. Además, algunos estados habían pasado por movimientos separatistas que rompían el sentimiento de nación también. Ay, yo creo que esto que dice Juan Carlos es muy importante porque pues cada estado es distinto, ¿no? Absolutamente. De hecho, hay algunas tradiciones que solo se celebran, en algunos lugares o países con costumbres que son características de algunos espacios específicos. Sí. Y también hay cosas que se hacen distintas dependiendo de la ciudad. Como, por ejemplo, hay lugares donde las quesadillas llevan queso y otros donde no. Ay, Ton. Tienes razón, ¿eh? Eso sí es verdad. Siempre con tus ocurrencias. Aunque debo admitir que, aunque esto parece gracioso, la verdad es que tienes mucha razón. Cada región del país es muy distinta a las demás, aun cuando sea por cosas tan pequeñas como esta. Ahora, imagínate cómo era en esa época.
Sí, tiene toda la razón, maestra. Debió de ser muy importante en esos tiempos buscar promover algo como el nacionalismo. Claro que sí. Y todo esto se comenzó a fomentar este sentimiento de unidad entre los mexicanos mediante los movimientos artísticos y la educación, como lo vimos en el video. Pero, pues, ¿cómo se promovía eso mediante eso? Es que quiero entenderlo mejor. Bueno, desde el Estado había una forma principal de buscar el progreso del país y al mismo tiempo fomentar la unidad de este, a través del nacionalismo. ¿Entonces llevaban una clase de nacionalismo? ¿O cómo le hacían? No, Ton. No creo que fuera por ahí el asunto. ¿O sí? No, para nada. Las iniciativas del Estado iban enfocadas principalmente a ampliar la cobertura de la educación para que llegara a muchas más personas y de una manera más libre, aunque sí había algunas medidas enfocadas a promover eso de manera más directa. ¿En serio? Por supuesto. Por ejemplo, es en esta etapa cuando aparece el primer libro de historia del país. Ah, ¿en serio? ¿El primero? Sí, recordemos que uno de los principales puntos que fomenta el nacionalismo es la historia. Bueno, eso era tan marcado que la materia no se llamaba solo historia, sino que se llamaba historia patria. ¡Guau! Vaya. Desde el mismo nombre se notaba lo que querían impulsar. Así es. Como les dije, esta no era la única forma en la que se buscaba promover el nacionalismo. Ay, espera, maestra. Ay, me estoy confundiendo. ¿No habíamos dicho que lo que buscaban era la unidad del país? Por supuesto que sí, pero esto no sería fácil, ya que al proyectar una imagen de una sola nación, eso puede hacer que se pierda de vista la diversidad que existe en ella. Eso sería algo sumamente complejo, ¿verdad? Pues sí. En la búsqueda de ese nacionalismo hubo algunos sectores que se dejaban de lado y ese sería uno de los puntos más débiles de esta iniciativa nacionalista. ¡Ay, qué interesante es esta parte! Yo a veces creía que en la historia las cosas siempre salían bien. Pues no. Recuerda que las cosas no son tan simples en las sociedades, son complejas. Por eso, vale la pena que aprendamos de los problemas, de las causas y de las consecuencias de ciertos hechos en otros periodos históricos. Sí, eso es muy importante. Por eso quiero seguir aprendiendo mucho más de este tema, porque ya se puso muy interesante. Pues ya que hablamos del tema en general, ¿por qué no pasamos a revisar una de las expresiones culturales que más se difundieron en aquella época? ¿Cuál será, maestra? ¿Vamos a hablar del cine? No, Ton. El cine no surgiría sino hasta finales de este siglo. Nosotros vamos a hablar sobre la literatura. Eso es verdad. Yo recuerdo que en el video que vimos al principio de la clase contaban algo sobre esa revista, maestro. ¿Pueden recordar qué era lo que decían en el video? Ay, híjole. Ay, yo me acuerdo de que hablaban de varios periódicos o revistas. Exacto, Ton. Una de las principales formas en las que se buscó promover la cultura en aquella época fue a través de la literatura. Uy, la literatura es el arte que hacemos con la práctica de la escritura, ¿verdad, maestra? Así es. Y como vimos, este encontró su auge en esta época a través de los diversos periódicos literarios que se publicaban. En ellos aparecían todo tipo de textos, hasta novelas. Ay, pues entonces era un periódico muy grueso, supongo, ¿no? No, en aquella época las novelas se publicaban por capítulos en cada número del periódico y al siguiente día aparecía otra parte de la novela. ¡Ay, qué interesante! Oiga, maestra, pero yo recuerdo haber visto en mi libro de texto que les decían novelas históricas y narraciones costumbristas. ¿Por qué las llamaban así? Pues porque describían algunas costumbres de los lugares, pero más importante aún, porque narraban las actividades de la vida diaria que se llevaban a cabo en ese entonces. ¿En serio? Entonces con eso podríamos imaginarnos cómo vivían en aquella época. Sí, por ejemplo, Guillermo Prieto, de quien ya hemos hablado en otras clases, fue uno de los mejores narradores de esa época y su gran cantidad de escritos nos llevan de la mano para poder ver con nuestra imaginación cómo era la cotidianidad del siglo XIX.
Pues yo creo que debería de ser muy diferente a la vida que es entonces, ¿no? De aquel entonces. En gran parte sí, pero a veces hay cosas que nunca cambian. Por ejemplo, vamos a leer este pequeño fragmento que escribió Guillermo Prieto acerca de la epidemia del cólera que azotó a la Ciudad de México en 1833. Y veremos que aunque algunas cosas cambian con el tiempo, otras permanecen, como las epidemias. El texto dice así: las calles silenciosas y desiertas en que resonaban a distancia los pasos precipitados de alguno que corría en pos de auxilio. Las banderolas amarillas, negras y blancas que servían para dar aviso de la enfermedad, de médicos, sacerdotes y casas de caridad. Las boticas apretadas de gente, los templos con las puertas abiertas de par en par, con 1000 luces en los altares. La gente arrodillada con los brazos en cruz y derramando lágrimas. Ay, eso suena parecido a lo que pasamos en la actualidad. Pero justamente por eso son importantes este tipo de registros, ¿verdad? Claro, no solo porque podemos comprender lo que vivía la gente en esa época, sino porque podemos percatarnos de que hay cosas que pueden llegar a repetirse de alguna manera y porque podemos así aprender de nuestro pasado. Y esta es una de las principales importancias de aprender historia. Uy, sí, ahora puedo comprenderlo mejor, porque además así vemos mejor cómo era su mundo. No es lo mismo que alguien te lo cuente a oírlo de las propias palabras de alguien que lo vivió. Sí, además, leyendo las cosas así se puede incrementar el sentimiento nacionalista que existía, ¿verdad? Claro, por supuesto. Porque así podían encontrar que en aquella época todo tipo de narraciones existían, no solo de eventos desafortunados como la epidemia de cólera, sino también de fiestas regionales, tradiciones o incluso de días comunes y corrientes, pero que ayudaban a ver las similitudes que había entre sí entre varios sectores de la población. Debemos recalcar entonces que durante esta etapa del siglo XIX se promovió el sentimiento nacionalista en todo el país. Uy, sí, esto con la intención de poder unificar el territorio y crear un sentido de pertenencia en todo el país. Exacto. En gran parte, esto se desarrolló gracias a la masificación de la educación, pero también a través de la cultura. Sin embargo, es importante recalcar que esta corriente nacionalista también surgió como respuesta a todas las invasiones e intervenciones extranjeras que sufrió el país durante esta época. Así es. Por eso, los invitamos a que nos acompañen en la siguiente clase, donde seguiremos explorando los distintos aspectos culturales de esta época, para así poder entender mejor su papel en el desarrollo de la vida diaria de nuestra nación. Muy bien. Me parece perfecto, maestra. Maestra Cecilia, Ton, muchísimas gracias. Hemos terminado con La cultura en México en la época de la Reforma Liberal, parte 1. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Gracias a todos los maestros y maestras que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias. A continuación, educación física. Pero antes, vamos a movernos un poco. Hola, ¿qué tal? Soy Paola Espinosa, doble medallista olímpica en clavados, y quiero que hagan esta pequeña rutina de estiramientos conmigo. Vamos a empezar. Vamos a estirar las piernas un poco abiertas y vamos a ir primero hacia un lado, lo más que podamos hasta poder tocar nuestro pie. Nos quedamos unos segundos, que disfruten el estiramiento, que sientan como toda la parte de aquí duele un poquito del estiramiento, pero cuando se levanten se van a sentir súper bien. Vamos hacia el otro lado. Igualmente, sientan cómo toda esta parte se va estirando, atrás de la rodilla. Regresamos y ahora vamos a ir hacia enfrente, lo más que puedan. Hacia enfrente. Igualmente nos quedamos unos segundos para poder estirar. Nos incorporamos y ahora vamos a levantar el brazo contrario del lado donde vamos a ir.
¿Ok? Entonces levanto el brazo izquierdo y voy hacia el lado derecho. Unos segundos también, a disfrutar el estiramiento. Ahora regreso y ahora lo que voy a hacer es subir el brazo derecho e ir hacia el lado izquierdo. Me gusta mucho este tipo de estiramientos porque al final te sientes muy relajado. Vamos un poco más, un poco más. Ok, regresamos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a meter la pierna que más quieran hacia el centro y ya que estemos en esta posición, ahora sí, otra vez vamos hacia adelante. Ok. En este estiramiento vamos a estirar, aparte de la pierna, el glúteo. Igual, unos segundos. Vamos con la otra pierna. Hacia adelante. Hacia adelante. Va a doler un poco, al principio es normal, pero el chiste es que lo hagan muchas veces, diferentes veces en la semana, para que vayan aumentando su flexibilidad y se vayan sintiendo mejor cada vez. Listo. Estos ejercicios también los pueden utilizar para después de alguna actividad física fuerte. Ahora vamos a hacer maripositas. Vamos a juntar así los pies y vamos a moverlos un poco. Así es. Y ahora vamos a pasar con la parte de los brazos. Los brazos pueden ponerse en la posición que ustedes más sientan cómoda. Vamos a empezar con este brazo hacia adelante. Ahora el otro brazo hacia adelante. Ahora hacia atrás. Primero un brazo, después el otro brazo. Nos relajamos un poco. Ahora vamos a estirar el cuello. El cuello es de las partes más ricas para estirar. Vamos a agarrarlo y vamos hacia abajo. Primero hacia el lado, en donde está nuestro brazo y nos estamos agarrando la cabeza. Y luego hacia el centro. Ahora cambiamos de brazo. Y ahora hacia el centro. Muy bien. Ahora vamos a mover un poco el cuello. Vamos a relajarlo. Hacemos medios círculos. Bueno, esta es la rutina de ejercicios, de estiramientos que yo les puedo recomendar. A mí me gusta mucho, lo disfruto mucho y esto sirve para antes de hacer ejercicio, para después de hacer ejercicio o simplemente para ir ganando flexibilidad día con día. Atención, atención. Información importante. Hoy, después de tu clase de educación física, aprenderemos a trabajar por proyectos. Te divertirás y pondrás en acción tu creatividad. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541720413, 100 líneas. El 11 de diciembre no habrá clases porque hay Consejo Técnico Escolar, así que tendremos programación de entretenimiento. No te la pierdas.